Continuamos en Quien es Quién a través de Diamante FM 98.7 TN1. Se acompaña este día el intendente de Durazno, licenciado Carmelo Vidarín. Usted está deseando como intendente que se instale en Durazno UPM, la segunda planta de UPM. Para eso es necesario que el tren corra por las vías férreas adecuadas y con la estructura, o sea, con las maquinarias adecuadas. Lo que ha sucedido es que cuando UPM intentó hacer un relevamiento de esas vías, el sindicato le hizo un paro y no lo pudo hacer. Ha sucedido que cruceristas han contratado viajes en tren, digo cruceristas, los que viajan en cruceros, y cuando vienen hay un paro, el viaje en tren no se puede hacer. Ha sucedido hace poquitos días que venían turistas a nuestro país que querían ir al este o a algún lugar de Uruguay a pasear y como había paro en el tema combustible se quedaban en algún lugar sin abastecimiento porque había medidas sindicales. ¿Se les ha ido las manos a los sindicatos o son las reglas de la democracia y de la reivindicación laboral? Soy licenciado en Relaciones Laborales. Integré en el periodo pasado la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara. Estuve reunido con alguna gente que no es de mi partido, pero por la cual tengo un gran respeto, tipo Luis Puig, Sposi, el propio Groba, Óscar Andrade, en fin, compañeros con los cuales aprendí, discrepé y luché. Algunos otros compañeros blancos que eran unos leones, como Pablito Abdala, Pablo Iturralde, Esquerra, también estaba Fernando Amado. Aprendí mucho. También tuve muy buena relación con gente del PIT-CNT, del Zunca, algunos que ya no están, como el Rana o el Pata, a los cuales el Rana Franco o el Pata Beltrán, a los cuales les rindo homenaje, otros excelentes empresarios como Tegui, o abogados como Mailós o Aller, gente maravillosa, o docentes como Razo, como Barreto, como Lustanó, y pudiera seguir nombrando a muchos más. El sindicato hoy está inmaduro. Y el sindicato hoy es el que más chance nos está dando a los blancos de ser gobierno. No estamos cuidando nuestros empleos. O sea, ¿usted dice que el PIT-CNT está trabajando para los blancos? Es una metáfora. Es una metáfora. Sabemos bien que son de izquierda. Pero con sus actitudes terminan ayudándolos a ustedes. La mayoría de los integrantes. Pero si nos ponemos en contra de un emprendimiento como este de UPM, haciendo o tomando estas actitudes como las que toma el gremio de AFE, yo metafóricamente te digo, ¿para quién estás trabajando? ¿Para el gobierno? No, estás trabajando para la oposición, porque UPM no es tampoco la panacea. Yo sé que el gobierno, que ha hecho poquito y nada durante estos años, con algunas excepciones, yo valoro mucho el accionar de Álvaro García, que hubiera sido un gran candidato en el frente, o el propio Toto Rossi, que trabaja de destajo, y podría nombrar otros cuantos compañeros con los cuales nosotros tenemos una muy buena relación desde el Congreso de Intendentes. Pero UPM no es la panacea, pero si le ponemos piedras en el camino, menos. Uruguay no existe. ¿Hay riesgo de que se vaya UPM, que se canse de esto? Y nos pasó lo mismo con Aratirí. Aratirí, en su momento, en la zona de Cerro Chato y Valentines, toda esa zona de influencia, era como un volcán, una efervescencia. Y los corrimos. No sé si está bien o mal. ¿Y acá puede pasar lo mismo? Los corrimos. Y acá los podemos correr. Y yo quiero que vengan estos finlandeses. ¿Por qué? Si los corre, ¿es culpa de PIT-CNT? No. ¿De quién? Es culpa de todos. Primero del gobierno, que no ha sabido utilizarlos a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? A los medios de comunicación. La comunicación es la más importante de las funciones del ser humano. Entonces, saber transmitir por qué es importante UPM. ¿Qué nos trae al país UPM? Y yo tengo que ser socio del gobierno en esto como ninguno. Porque si bien hoy Durazno es el segundo departamento en crecimiento después de Río Negro, con un emprendimiento de estas características, nos despegamos y pasamos a ser
primero lejos. Pero si no vienen, ¿Y qué es lo entonces, que quiero para mi ¿a quién gente? trabajo? ¿Y a quién responsabiliza si no vienen? A todos aquellos que de una manera u otra ponen piedras en el camino. ¿Principalmente los sindicatos? No, no quiero señalar a nadie en especial. Sí digo que el sindicato de AFE no está actuando correctamente. Cada vez que vienen los inversores, ¿hacemos problemas? No, por ahí no va la cosa. Quien forma parte de un sindicato, de un gremio, no debe agotar nunca el diálogo. Las medidas de fuerza tienen que ser extremas. ¿Regularía por ley estas cosas? La Constitución permite regular por ley la actividad sindical. Mira, te voy a contar. Dentro de lo que es el acuerdo entre UPM y el gobierno hay una serie de normativas que incluyen determinados parámetros en el área laboral, que quizás puedan hacerse extensivos también a otras áreas de trabajo. Y con respecto, por ejemplo, al tema ocupaciones. ¿Que no se puede ocupar? Quizás las ocupaciones se han vuelto moneda corriente, ¿no? Ese tipo de cosas no está bien. Hay gente que quiere trabajar. Usted dice que el gobierno firmó. Y al que quiere trabajar hay que dejarlo trabajar. ¿El gobierno firmó con UPM que no va a dejar ocupar sus plantas? Yo he visto algunos renglones. ¿Qué dice eso? Que ponen quienes vienen a invertir, ponen determinadas exigencias y está bien que. ¿Y el gobierno le dijo que sí? Habría que leer lo que dice. No, usted lo vio, yo no lo vi. No. Si lo hubiera visto, no me preguntaba. No me lo hagas decir así. Pero sí. Indudablemente, se están dando otras normas, otras reglas. El Uruguay no existe. Presidente Vázquez en México, cuando es agasajado por el presidente de México, le dicen ¿cómo Paraguay? le dice? Señor presidente del Paraguay. Entonces, cuando tenemos estas posibilidades, las tenemos que abrazar. Pero concretamente, dice usted que el gobierno firmó que no se ocupa UPM. Yo he leído entre líneas leo. ¿Qué dice eso? Entre líneas leo y creo que va a ser buena cosa que haya determinadas normas o determinados parámetros que con posterioridad puedan aplicarse en el ámbito laboral en general. O sea, usted dice que lo que se firmó para UPM se extienda para el resto. Yo tengo la ilusión de que pueda darse. Ojo, de la misma manera te digo que todas las ventajas tributarias que le dimos a UPM también lo hubiera querido para mis productores, para mis empresarios, para aquellos que durante años la vienen transpirando. Porque mire que es caro este paisito nuestro, ¿eh? Y nosotros los políticos somos caros también. ¿Por qué no reducir, ya me estoy yendo de boca, ¿por qué no reducir en lugar de 2 cámaras una? ¿Para qué inventamos cada ley? Porque el bicameralismo es justamente para que la segunda cámara... ¿Legisladores? ¿Saca legisladores? Sí. ¿De cuánto deja una cámara? Creo que hay que reducir. Hoy hay 130 en total entre las 2 cámaras. Creo que deja? Con 60 legisladores alcanza y sobra. En Durazno el diputado suyo va a estar contentísimo, se queda sin trabajo. No, ¿por qué? Y si se empiezan a sacar... hay que sentarse, analizar y distribuir. Una sola cámara alcanza. ¿De 60? Sí, punto. Tenemos que sacarnos la careta a los políticos. ¿Tú crees que las juntas departamentales no cobran? Los viáticos. Dice la Constitución que son sueldos honorarias. No. Sí, cobran viáticos. Gastos de secretaría, viáticos. ¿Y qué haría ahí? Y hay que aclarar las cosas. La mayoría de los legisladores que ocupan bancas en el Senado o en el Parlamento fueron ediles. Júguense por el edil. ¿Usted quiere que cobre? Denle la posibilidad. Que tenga sueldo. Póngale un sueldo adecuado para que no haya abusos. Pero tiene que modificar la Constitución. Y no debe haber en el Uruguay ningún sueldo mayor que el sueldo del presidente. Pero tiene que modificar la Constitución para eso. Hay que modificar la Constitución. Y para eso también se necesita una adecuada comunicación para que la gente que hoy está en contra del sistema político entienda que lo que se busca son mejoras. La gente incluso piensa que los políticos se jubilan con unos sueldones, que los políticos tienen prebendas. No existe nada de eso, chiquilines. Eso se terminó. Hace años que se terminó. Cuando yo me jubile, con lo máximo que me puedo jubilar, creo que andan unos 69.000 pesos. Después de haber aportado durante muchísimos años. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido,
sobre la base de la comunicación tenemos que trabajar mucho. Y a la gente que está en contra del sistema político. Hay políticos buenos y hay políticos malos, hay futbolistas buenos y hay futbolistas malos. Hay empresarios buenos y hay empresarios malos, hay gremialistas buenos y hay gremialistas malos. Lo que debemos hacer cuando llega el tiempo eleccionario es tener memoria. ¿A quién? Al que viene cada 5 años a pedirte el voto. Te besa, te abraza, te mima, te promete. La mayoría, A ese no lo vote. Trate de votar al que usted sabe que cuando lo necesite lo va a tener. Y entonces no reniegue del sistema político. En ese caso, si se equivoca, el culpable es usted. Señor Intendente de Durazno, licenciado Carmelo Vidarín, gracias por ser parte de Quién es Quién. Felices fiestas a todos. Gracias, Gustavo.